Episodio de Juan Carlos Sierra, el Tuzo. Empecemos con el doctor Fabio Valencia Cosa. A mí me duele que vengan estas personas aquí. Yo no me atrevo a hacer una especulación. Yo he tenido diferencias y el doctor Granados me regaña. Me pega unos regaños. Porque yo le he dicho que en el régimen acusatorio, desde afuera, no como experto en la materia, yo veo que ponen a un elemento fundamental de la justicia, que es de la fiscalía, la ponen de enemiga personal de un acusado. Y entonces a mí me duele mucho oír a la señora fiscal desacreditar estos testigos, como Fabio Valencia, o como los otros del episodio de Juan Carlos Sierra. Recordó el doctor Valencia que fuimos contradictores políticos, e hizo unas generosas referencias a mi persona. Expresó que conoce a Roque Arizmendi. Yo conozco a ese señor es tan buena persona. La señora juez no lo vio sino una vez aquí, pero hay que preguntar en la región, donde él ha hecho política muchos años, lo buena persona que es ese señor sin tacha. A quien Juan Manuel Aguilar le informó de los ofrecimientos que el senador Cepeda y la doctora Piedad Córdoba hicieron a Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo, en una visita a la cárcel de Estados Unidos, donde se encontraba recluido. El doctor Valencia dijo que Roque Arizmendi tiene un gran liderazgo en la región antioqueña y es un hombre serio. A mí el curso de los años, señora juez, me ha hecho pasar con muchas personas de una relación política a una relación personal y de afecto. A personas como a Fabio le tengo más afecto personal por la vida desde la universidad, por la manera como es, le celebro cosas. Por ejemplo, en eso de la FARC, más identificado con el senador Cepeda que conmigo. Yo sí le gusta estar dialogando con esa gente. Él es feliz de estar en el diálogo con esa gente. Yo le tengo mucho afecto personal. Parece que Fabio es un hombre vivísimo, pero buena persona y honesto. Y le tengo todo el afecto personal a Roque Arizmendi. El curso de los años ha hecho que yo aprenda o sienta en mi alma que pasé de un interés político a un afecto personal por muchas personas que me han ayudado en este largo discurrir. Ahí menciono a Fabio Valencia y a Roque Arizmendi. El doctor Valencia afirmó que el 4 de marzo de 2018, antecitos de la elección parlamentaria, después de un evento político de cierre de campaña al Congreso, lo abordó el doctor Arizmendi y le indicó que tenía una razón importante para mí. Dijo el doctor Valencia que el doctor Arizmendi le comentó que desde los Estados Unidos llegó el doctor Juan Manuel Aguilar, amigo de Juan Carlos Sierra el Tuzo, que el doctor Aguilar, en un evento que compartió con Juan Carlos Sierra, escuchó que Juan Carlos Sierra habló de una visita que había recibido en la cárcel del senador Cepeda y de la doctora Piedad Córdoba, que en esa visita ellos le ofrecieron a Juan Carlos Sierra unos beneficios relacionados con la posibilidad de que rindiera una declaración en mi contra. Finalmente señaló el doctor Valencia que el doctor Arizmendi le pidió ayuda con una visita del doctor Aguilar a mi persona. El doctor Valencia manifestó que me informó lo anterior e indicó que le pedí que dijera al doctor Arizmendi y que se comunicara conmigo para organizar la visita. Por ejemplo, aquí dijo el abogado del ministro de Justicia, creo que ha estado por ahí, el abogado del ministro de Justicia, que yo instrumentalizaba a los abogados. Usted, el doctor Granados, alguno de estos se deja instrumentalizar. Instrumentalizar al doctor Diego Cadena, cuando aquí se ha probado que siempre confía en su criterio profesional. Pero también dijo la señora fiscal que yo instrumentalizaba a estos testigos. Un irrespeto. Pongamos, yo soy el procesado aquí. Pónganme a un lado. Instrumentalizar a Fabio Valencia. Instrumentalizar a Roque Arizmendi. No. Roque es un hombre para esa provincia donde vivo yo, señora juez.
Pero Roque es un hombre de ascendencia campesina y de una vida honorable, una vida sencilla pero transparente y de carácter, sin aspavientos. Y viene la declaración de Roque. Aquí llegó, una declaración corta, concreta. Indicó que en el año 2018, al finalizar febrero o a principios de marzo, el doctor Juan Manuel Aguilar se encontraba en Medellín y frecuentaba algunos sitios donde coincidía. En uno de esos encuentros, el doctor Aguilar le manifestó que lamentaba mucho mi situación jurídica. Oiga, ¿y por qué conocía mi situación jurídica? Porque era un tema mediático, avasallador. Uribe compulsado, en plena campaña. El senador Cepeda, denunciado por el doctor Granados en nombre de Uribe desde el 2012 con un beneficio de auto inhibitorio. Eso se da cuenta todo el mundo. Que abriera un periódico, que abriera un teléfono para informarse de las noticias. Entonces me dice Roque, y dijo aquí, que al Aguilar le dijo que lamentaba mucho mi situación jurídica, que estaba yo compulsado, señora juez, que escuchó a Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo, hablar sobre una visita que recibió en la cárcel en la que se encontraba recluido en Estados Unidos, visita al senador Cepeda, la doctora Piedad Córdoba y el ex senador Rodrigo Lara, que Juan Carlos Sierra el Tuzo le dijo que el senador Cepeda y la doctora Piedad Córdoba le estaban solicitando que declarara en contra mía y que por esa declaración le darían beneficios. Expresó el doctor Arismendi que esa información se la comentó al doctor Fabio Valencia, lo cual ratifica lo declarado aquí por el doctor Valencia. Manifestó el doctor Arismendi que me visitó con el doctor Aguilar y que cuando el doctor Aguilar me informó de los ofrecimientos del senador Cepeda y la doctora Piedad Córdoba a Juan Carlos Sierra, mostré sorpresa, pues en mi gobierno yo había autorizado la extradición de Juan Carlos Sierra. He omitido unas pruebas, señora juez, que son los ingresos a mi casa. Los investigadores revisaron los ingresos a mi casa, pero yo no he querido fatigarla con eso. Por esta situación de seguridad tan difícil, yo que no he tenido sino escolta a la fuerza pública, en mi casa la policía tiene un registro de fecha y entrada de visitantes. Todo esto, por ejemplo, esa visita de Roque, de Juan Manuel Aguilar y la señora Aguilar a mi casa, ahí está, pero yo pasé de largo eso aquí por economía de tiempo. Dijo el doctor Arismendi que yo previamente no tenía conocimiento acerca de la versión que me comentó el Tuzo, que me comentó el doctor Aguilar sobre la visita a Juan Carlos Sierra, del senador Cepeda, la doctora Piedad y el senador Rodrigo Lara, que además yo desconocía, y es verdad, que Juan Carlos Sierra estaba en libertad. Fue a raíz de todo esto que yo vine a saber que Juan Carlos Sierra estaba en libertad. Hizo un acuerdo con los Estados Unidos para permanecer allí. Señora juez, en lo poco que yo conozco, pero creo no equivocarme, las personas beneficiarias de un acuerdo de esa naturaleza corren el riesgo de que con cualquier mentira ante la justicia los metan a la cárcel o los deporten a sus países y les quiten el beneficio. Eso es una situación muy apremiante para cualquiera que esté en una situación de esa, como en esa situación está Juan Carlos Sierra. Expresó el doctor Arismendi que en un segundo encuentro conmigo, el doctor Juan Manuel Aguilar me reiteró la misma versión de esa visita. Manifestó el doctor Arismendi que pidió el favor a Juan Manuel Aguilar de solicitar a Juan Carlos Sierra que grabara un audio diciendo la verdad para llevarla a la corte. La verdad para llevarla a la corte. ¿Por qué eran amigos Juan Manuel Aguilar y Roque? Porque Roque fue alcalde
un municipio agropecuario. San Vicente Ferrer. Hay muy cerca de un lugar que debería ser épico de la patria, de Concepción, donde nació el general José María Córdoba. Uno de los municipios, ese San Vicente, ya muy cerca por las vías, pero de unos campesinos y agricultores, gente de carácter, de verdad. De allí es Roque, allí fue alcalde. Y allí llegó Juan Manuel Aguilar a hacer su año rural como odontólogo, por eso se conocieron. Hay que tener en cuenta ese ambiente político del 2018, que le llamó la atención a Juan Manuel Aguilar, y que eso lo llevó a contarle a Roque lo que él había oído tiempo atrás de Juan Carlos Sierra. Hijo Juan Manuel Aguilar, que escuchó a Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo, decir que había recibido al senador Cepeda, a la doctora Córdoba y al senador Rodrigo Lara en el centro carcelario en el que se encontraba recluido en Estados Unidos. Que Juan Carlos Sierra el Tuzo manifestó que el senador Cepeda y la doctora Piedad Córdoba le ofrecieron asilo político para la familia y otros beneficios si hablaba en contra de mi hermano y de mi persona. Expresó el doctor Aguilar que en 2015 escuchó a Juan Carlos Sierra el Tuzo hablar sobre esa visita realizada en 2009. No se me puede pasar esto. ¿Por qué? Además de que esa visita fue en el 2015, ¿por qué es importante en este episodio del Tuzo lo del 2015? Que tiene que ver con que él primero mencionó a Barceló, al magistrado, y a Juan Carlos Giraldo, después dijo que no los quería mencionar, y tiene que ver con lo que voy a decir posteriormente. Cuando definió la justicia colombiana, que Juan Carlos Sierra definitivamente no se aceptaba en justicia y paz. Eso es muy importante. Yo ruego al Espíritu Santo que no me deje pasar eso. Haga usted las veces de Espíritu Santo, doctor Lombana. Manifestó al doctor Aguilar que cuando me acusaron, él le comentó al doctor Arismendi sobre la información que había escuchado a Juan Carlos Sierra el Tuzo y que posteriormente le asignaron una cita conmigo. Expresó el doctor Aguilar que no me conocía antes de la reunión, que sostuvo con el doctor Arismendi conmigo, es verdad. Yo no conocía al doctor Aguilar. Dijo al doctor Aguilar que le solicité que Juan Carlos Sierra grabara un audio diciendo la verdad sobre la visita que recibió del senador Cepeda, la doctora Córdoba y el doctor Rodrigo Lara, para llevarlo a la corte. Yo siempre decía, para llevarlo a la corte. Era la entidad que me había compulsado proveer a la corte información para que verificara, no de mentiras, no de inventos míos, sino de información que me llegaba con el pedido de que la verificara. Era mi deber, compulsado en la corte, compulsado por la corte. Esa relación se ha perdido en este juicio. Por eso me ha tocado revivirla hoy. Si yo estaba compulsado por la corte, ¿cómo iba a tener todo el interés de que esta información se le enviara a la corte y que la corte la verificara? Expresó el doctor Aguilar que no se le hizo ofrecimientos a Juan Carlos Sierra de parte nuestra. Manifestó el doctor Aguilar que Juan Carlos Sierra se mostró inicialmente renuente porque fui precisamente en el gobierno de Álvaro Uribe cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Dijo el doctor Aguilar que le dije que hablara también con el doctor Diego Cadena. Expresó el doctor Aguilar que se encontró con el doctor Diego Cadena en Río Negro y quedaron en verse con Juan Carlos Sierra, que la reunión nunca se llevó a cabo. Juan Carlos Sierra dijo que no recordaba haber tenido una reunión a la que refirió Juan Manuel Aguilar. Eso es bien importante porque lo dijo aquí, pero también dijo, señora juez, que la versión de él era la misma.
O sea que no cambió la versión por tener dudas de esa reunión. El abogado del ministro de Justicia hace poco intentó descalificar aquí a Juan Manuel Aguilar. Y yo me atreví, señora juez, a mí no me es fácil, estando en esa pantalla de procesado, ante lo estricta que es usted en la presidencia de esta audiencia, pedir la palabra. Yo creo que la mortifiqué, pero no muchas veces, no muchas veces. Yo recuerdo que le pedí la palabra porque el doctor Granado no estaba. Estaba usted, el doctor Lombana o Juan Felipe. Y cuando el abogado del ministro de Justicia intentó descalificar a Juan Manuel Aguilar, yo le dije a usted, señora juez, en este país no hay delitos de opinión, no hay delitos de sangre. Y usted, estricta, como es, dijo, yo no acepto aquí sino lo que está en el proceso. Y le pidió al abogado del ministro de Justicia que reordenara, alguna palabra mencionó usted parecida, que reorientara su alegato. Entonces han tratado de descalificar a Juan Manuel Aguilar por un hermano suyo de la oficina de Envigado. Juan Manuel Aguilar es residente en los Estados Unidos. Si tuviera alguna cosa mal hecha, estoy seguro que no tendría esa residencia. Y han tratado maliciosamente, primero el ministro de Justicia y después su sucedáneo en el proceso, decir que era que yo era permisivo con la oficina de Envigado. Y esto es muy importante, señora jueza, en este episodio y en el episodio de Cómpita. La prensa colombiana está llena de declaraciones mías pidiendo que se desmantelara la oficina de Envigado. Yo tengo por allá un pequeño índice de 37 puntos para una política de seguridad democrática. Y en uno de ellos dice, hay que visibilizar al delincuente. Yo recuerdo que llegué un día al llano y me dijeron, es que aquí todos los problemas los origina el Loco Barrera. Yo no he oído mencionar de él. En un consejo de seguridad que estaba con la comunidad. Yo hacía todos los consejos de seguridad con las autoridades, con la policía, con el ejército, con la fiscalía, con la judicatura, con la procuraduría, con la defensoría del pueblo, con comunidad. Y ya me dije, es verdad, y me dijeron, sí. Ese día empecé a hablar públicamente de él. Y ese día él empezó a tener visibilidad como delincuente del llano. Y cuando un delincuente empieza a tener visibilidad, se le acaba el refugio de la clandestinidad y la impunidad. Eso me pasaba con los de la oficina de Envigado. Yo recuerdo que en una de esas actuaciones mías públicas, señora juez, visibilicé a esos señores. Y muchos de ellos terminaron en cárceles de Estados Unidos y otros aquí. Eso hice yo frente al hermano de este señor. Y a mí me choca mucho. Este señor y la familia deben mantener mucho dolor de que un hermano hubiera estado en esas circunstancias. Aquí lo revictimizan, violando la Constitución que suele defender, porque la Constitución colombiana, al negar el crimen de sangre, también evita que por un familiar se afecte la reputación de quienes lo han hecho bien en la vida. Venimos al testimonio de Juan Carlos Sierra. Ratifica que no me conoce, que a Santiago, mi hermano, lo conoció en una finca una vez por coincidencia, pero que no ha tenido relaciones con él, sí. Lo único, lo dije esta mañana, es que somos de la misma región, del suroeste, ¿no? Se Uribe del suroeste, ese tú sos del suroeste. Ellos tienen que ser cómplices del delito. Eso es lo que parece. Lo que más que parecer, lo que ha quedado muy evidente en estos años cuando me hacen esa acusación. Sierra confirma que nunca entró a la gobernación de Antioquia a reunirse conmigo. Eso sí que es importante, señora juez.
Él lo dijo, porque el abogado del doctor Cepeda había dicho que Sierra entraba a la gobernación de Antioquia a reunirse conmigo. Y él dijo que entraba en época de otro gobernador que por respeto no voy a mencionar, porque uno no sabe si era el gobernador u otro funcionario. No era yo gobernador. Y él lo dijo claramente. Sierra narra la visita que le hicieron a la cárcel. Estaba con Mancuso. El senador Cepeda y Piedad Córdoba le insistieron en preguntarle por los vínculos con el paramilitarismo de mi hermano y de mi persona. Todo indica que la preocupación por las condiciones carcelarias era una cortina de humo. Para que declarara contra nosotros, le ofrecieron beneficios, un asilo para la familia. Le pidieron los papeles, pero nunca se concretó. Dice Sierra que quedaron frustrados porque no obtuvieron la información que deseaban. La doctora Piedad Córdoba negó en la corte que en la visita hubieran mencionado mi nombre. Vino a mi casa a decirme el mismo cuento y nos trajo regalo a mi señora y a mí. Sierra dijo haber recibido visita del doctor Iván Velázquez, que era magistrado auxiliar de la Corte Suprema. El magistrado le contó de las divergencias políticas que tenía conmigo, las que después negó y a las que me voy a referir. Son ciertas, pero no deberían haber tenido influencia en la acción del magistrado Iván Velázquez. Acción que él sabe mis profundas discrepancias. También Sierra habló de la visita de funcionarios de la Fiscalía, además del periodista Juan Carlos Giraldo, quien ha negado que no me mandó una carpeta gruesa de papeles con Nora Zuleta. Después hablamos de Juan Carlos Giraldo de Nora Zuleta. Sierra conoce al odontólogo Juan Manuel Aguilar, quien vive en Estados Unidos. Sierra aceptó que en una cancha de fútbol en Miami realizó unos comentarios a un grupo de personas, entre quienes se encontraba el doctor Aguilar, y les contó sobre la visita que había recibido, todavía en la cárcel, de estas personas ya mencionadas, los doctores Cepeda, Córdoba y Lara, además de los ofrecimientos para que se acusara a mi hermano y a mí. El doctor Aguilar le informó a Roque Arizmendi, nuestro diputado. Todos esos temas salían a la opinión pública por la difusión mediática de las acusaciones del senador Cepeda contra mí. Ya esto lo he dicho. Entonces, aquí voy a llegar a un tema bien importante. Yo le pedí sobre ese tema de Juan Carlos Sierra a 3 personas, les conté el tema, al doctor Granados, al doctor Fabián y al doctor Diego Cadena. Me extrañó que la señora fiscal aquí refirió solamente que le conté al doctor Cadena y no refirió que le conté al doctor Granados. Yo creo que hay una falla del sistema acusatorio. Pone un eslabón de la justicia a pelear con un acusado. A mí me parece que sería más justo que se presentara, que hubiera la posibilidad de que, o el mandato, de que el ente acusador, estando por encima del acusado, tuviera que presentar la totalidad de las pruebas, las de cargo y las de descargo. A mí me preocupa mucho eso. Yo llamé al doctor Cadena, enseguida al doctor Granados, enseguida lo vamos a ver. Y aquí lo dijo el doctor Juan Felipe Amaya. Señora juez, ellos mandaron la información a la corte para que investigara. Entonces hablé para que me ayudara también, insistiera en eso, en que mandaran eso, con el doctor Fabián. Hablé con el doctor Granados, aquí lo confirmó Juan Felipe. Mandaron a la corte para que eso se investigara. Y también pedí al doctor Cadena la verificación. Lo que dijo la señora fiscal es parcialmente cierto, porque al doctor Cadena sí le pedí la verificación. Lo que la señora fiscal omitió es que se lo pedí al doctor Granados y al doctor Fabián.
También a la señora Lisa Ruth, de quien vamos a hablar después. Sierra reafirmó lo dicho en la fiscalía y en los medios. Es enfático de que de mi parte no se le ofrecieron beneficios y se le pidió mentir o callar. A mí sí me preocupa, pero no me extraña, que recuerdo a Piedad tan inteligente, tan rápida, tan querida conmigo en el tú a tú y tan dura cuando estaba lejitos. El senador Cepeda, ¿para qué vamos a ocultar las cosas, a disimular? Él nació a la vida política pública en Colombia, afectando mi reputación. ¿Para qué lo vamos a disimular? Yo lo digo tranquilamente, sin pasiones, lo digo con entusiasmo para que no se me apague la voz a esta hora de la tarde, pero sin pasiones, señora juez. ¿Qué interés en conseguir información contra mi hermano y en conseguir información contra mí? Buscó a esos paramilitares, sus enemigos de la víspera. También le dije al doctor Jaime Granados que yo nunca hablé, ni he hablado, ni después, ni antes, ni en esos días, ni después con Juan Carlos Sierra, señora juez. Todo era que cualquier cosa era fundamentalmente Roque Arizmendi, que tampoco ha hablado con él. Él lo hablaba con Juan Manuel Aguilar, o el doctor Cadena, que sí habló con él. Y que el Tuzo les dijo inicialmente cuando le pidieron el video que él iba a dar una declaración sobre Jorge León Sánchez, en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos, caso con el cual yo no tuve nada que ver y lo aprecio mucho. Y que entonces le preguntaran sobre lo mío. Entonces le dije al doctor Jaime Granados, y él dijo, yo le pedí que bregaran a preguntarle eso, nunca se le preguntó, no sé la razón, no sé si dio esa declaración en el caso de Jorge León Sánchez o no la dio. Esto demuestra que mi idea del video no era única, buscaba por cualquier medio lícito que se dijera la verdad. Miren, aquí no resultó el video, pero sugerí que se buscara preguntarle a Juan Carlos Sierra en la declaración que iba a dar sobre el caso de Jorge León Sánchez. ¿Qué es lo malo? Buscar por cualquier medio lícito, lícito, confirmar una información de esta envergadura. Aquí, con el permiso de la señora juez, le pido al doctor Franklin la transcripción de la llamada que tuve con el doctor Cadena en referencia a Juan Carlos Sierra, 12 de marzo del 18. Es el exhibit número 17. Yo llamo a Diego Cadena, empiezo a darle una información. Le digo, extraditado por mi gobierno. Hizo un acuerdo con los americanos, salió de la cárcel y lo dejó en los Estados Unidos. Tiene unos amigos en la Antioquia, él es de por aquí. Les ha contado que cuando estaba en la cárcel, Rodrigo Lara fue con el senador Cepeda y con Piedad Córdoba, que Rodrigo Lara le ofreció beneficios para que acusara para saber de José Obdulio. Él les dijo que ni me conoce. Es verdad, ese señor debió estar en alguna reunión pública, pero yo no lo distingo. Le dije yo al doctor Cadena. Bueno, y aquí hay una cosa desafortunada que dice, imagínese, para no encontrarme, sino que tengo 93 denuncias en contra paramilitares y guerrilla cuando yo era gobernador y han dejado avanzar estos procesos. Ahí dije yo una imprudencia frente a quienes me han ayudado tanto y les he pedido perdón muchas veces y públicamente. Y entonces aquí está la otra llamada, la que le hago al doctor Fabián. Mostremos ese exhibit.
Yo le decía al doctor, coja libreta, doctor Fabián. No apunte en el teléfono, es mejor con papel y lápiz una libreta. Un hombre de Antioquia me contó, Fabián, sí, tiene unos amigos en común con él. Vive libre en Estados Unidos, pero sometido a las condiciones de allá. Y le contó que estando en la cárcel fueron Piedad Córdoba y este muchacho Cepeda a ofrecerle beneficios a que me acusaran a mí, les dijo, yo no conozco a ese señor. Ruego a la Corte Suprema de Justicia practicar la prueba, ya se pone en términos jurídicos, pero que eso lo tenga el magistrado hoy mismo. ¿Qué le estaba pidiendo yo? No que la presentara a él, sino él me ayudaba y le llamaba al doctor Juan Felipe, a los fines del doctor Granados o a uno de sus asesores, doctor Jaime, y les decía, mire hombre, este señor Álvaro Uribe, el senador, les pide este favor. Entonces le pedí ese favor también a Fabián. Y mire la otra llamada. También llamé al doctor Granados, quien presentó la solicitud a la Corte. Y para mí sí hay una cosa muy extraña, señora juez, la Corte nunca lo escuchó. Ni a él ni a Mancuso. Dijeron que había habido un problema y por qué no lo reprogramaron. Y el doctor Granados, ahí está. Por ejemplo, esta llamada con el doctor Granados está en el expediente, pero no se exhibió aquí. Pero aquí sí hay una cosa muy importante. En un capítulo que yo tengo más adelante, que es la relación de lo que se mandó a la Corte, pidiendo que la Corte investigara, que le recibiera una declaración, etcétera. Ahí está. Está firmado por el doctor Granados o por el doctor Juan Felipe. Entonces queda claro que yo no solamente le conté eso al doctor Diego Cadena, sino también a los doctores Granados y al doctor Fabián. Vino en la segunda ocasión Juan Carlos Sierra a rendir testimonio desde Estados Unidos. En esa ocasión le correspondió, ya vino por parte de la defensa, le correspondió al doctor Jaime Lombana. El doctor Lombana le preguntó a Juan Carlos Sierra sobre lo que dije durante mi declaración referente a un informe que recibí el 1 de mayo de 2018 por parte del doctor Cadena, mayo 1 del 18, en el cual el doctor Cadena me puso en conocimiento que se reunió con Juan Carlos Sierra el Tuzo y relató lo que Juan Carlos Sierra el Tuzo le manifestó en ese encuentro. Juan Carlos Sierra expresó en respuesta al doctor Lombana que él siempre ha relatado lo mismo, que lo visitaron el senador Cepeda, la doctora Piedad y el ex senador Rodrigo Lara. Dijo que él suscribió ese documento con los hechos que él le narró al doctor Cadena sobre la visita de las personas ya referidas. Manifestó que es cierto que el doctor Cadena se quedó con un ejemplar del documento en su declaración y dijo que no autorizó al doctor Cadena para entregar ese documento hasta que hablara con su abogado en Estados Unidos. Entonces, no es que el doctor Cadena se haya inventado el documento. En el documento plasmó la verdad de lo que le dijo Juan Carlos Sierra. Otra cosa es que Juan Carlos, como lo declaró aquí, dijo que no lo podía presentar mientras no tuviera autorización de su abogado en los Estados Unidos. Juan Carlos Sierra reiteró que le comentó al doctor Juan Manuel Aguilar que desde el 2009 estaban preguntando por nexos de los Uribes con las autodefensas. Juan Carlos Sierra dijo también que él le comentó al doctor Cadena que tenía información adicional a que había compartido Juan Manuel Aguilar, que en 2015 el periodista Juan Carlos Giraldo lo visitó de parte del fiscal y el vicefiscal de la época y el magistrado Barceló. Juan Carlos Sierra el Tuzo manifestó que el periodista Giraldo lo visitó en 2 oportunidades. Él relata 2 hechos. La visita de los congresistas
y del senador Cepeda, que en ese entonces iba en la comitiva de la senadora Piedad Córdoba, 2009. Y relata otro hecho, las visitas de Juan Carlos Giraldo en 2015. Hay una diferencia en el tiempo de 6 años. Dijo que Juan Carlos Giraldo le hizo ofrecimientos. Habló lo del libro. Manifestó que le ofrecieron una plata. Y también dijo que no lo sacaban de Justicia y Paz y que le ofreció un principio de oportunidad. Importante. Eso no es de 2009, es de 2015. Y después expresó Juan Carlos Sierra que su abogado fue a la fiscalía y se reunió con el vicefiscal y que incluso lo recibió la esposa del vicefiscal. Lo cierto es que Juan Carlos Sierra dijo que lo que plasmó el doctor Cadena sobre la visita del 2009, sobre las ofertas de 2015, es verdad, que él se lo dijo, Entonces, aquí no hay ninguna mentira del doctor Cadena. Eso está confirmado que él lo dijo por el propio Juan Carlos Sierra. El doctor Lombana le preguntó a Juan Carlos Sierra sobre lo que dije en mi declaración referente al doctor Cadena, quien manifestó que le habían dicho que Juan Carlos Sierra no quería incluir en el documento algunos aspectos relacionados con el periodista Juan Carlos Giraldo y el magistrado Barceló. Eso no fue un invento mío. No fue que yo me hubiera inventado o el doctor Cadena, que él había mencionado al doctor Barceló y a Juan Carlos Giraldo. Tampoco fue que yo me hubiera inventado que él ya no quería mencionarlos. Eso quedó muy claro cuando vino aquí por comunicación digital en el interrogatorio del doctor Jaime Lombana. Dijo que es cierto lo que yo expresé y que cuando le llevaron el documento él manifestó su desacuerdo con incluir el episodio de las visitas del periodista Giraldo sucedidas en el año 2015. Que lo que nos interesaba a nosotros, que él se estaba refiriendo a las visitas del senador Cepeda, la doctora Piedad Córdoba y el ex senador Rodrigo Lara de 2009. Él no negó que inicialmente hubiera mencionado a Juan Carlos Giraldo y al magistrado Barceló. Él lo que dijo es que confirmó lo que me dijo Cadena a mí, que pidió excluirlos porque eso no era de interés nuestro, que lo único que era de interés nuestro era la visita del 2009. El doctor Lombana le preguntó a Juan Carlos Giraldo el Tuzo sobre lo que dije durante mi declaración acerca del doctor Diego Cadena, quien al finalizar mayo de 2018 me informó que había recibido un documento diferente al que inicialmente se había realizado, pero que Juan Carlos Giraldo el Tuzo mantenía su voluntad de declarar a la Corte Suprema. Juan Carlos Sierra confirmó esto. Aquí lo dijo. Es verdad. Yo había excluido unos temas, pero manifesté mi voluntad de hablar ante la Corte Suprema. Con el permiso de la señora juez, le voy a pedir al doctor Franklin el exhibit número 19. Es una llamada muy importante porque es también una llamada con la cual me han acusado. Es del 7 de mayo del 2018. Le digo yo al doctor Cadena, hombre, una cosa, es que me han dicho por ese tema del abogado de Estados Unidos, él no quiere involucrar en esto, ni el caso de Juan Carlos Restrepo, ni el caso del doctor Barceló, Juan Carlos Giraldo, yo me equivoqué. Diego Cadena, ok, que él no quiere involucrar en la declaración al magistrado Barceló y a Juan Carlos Giraldo, me pregunta. Sí, que él no quiere hacer esa mención en la declaración. Eso no lo sabía yo por boca de Juan Carlos Sierra, con quien nunca he hablado. Y
Yo no hablé sino 2 veces, cuando fue a mi casa en otra reunión por ahí cerca, también con Roque Arizmendi, con Aguilar, nunca volví a hablar con él. Hablaba con Roque Arizmendi. Entonces, le cuento yo a Diego Cadena y él me dice, me pregunta, ¿que no los quiere involucrar? Contesto yo, sí, él no quiere hacer esa mención en la declaración. Presidente, me dice Diego Cadena, Álvaro Uribe, yo al señor en la entrevista que le hice, le dije, le voy a pedir el favor que lo que usted me diga, que sea lo que usted quiere decirle al país y hacerle saber a la Corte, ni más ni menos. Yo anoté y tomé nota claramente de lo que el señor me dice. Si cambia de parecer, pues ni modo. Pero la prueba de que Diego Cadena dijo la verdad es que el Tuzo dijo que él sí le mencionó eso, que lo plasmó, pero que no lo dejó presentar en la Corte, que tenía que hablar con su abogado y que finalmente sí era verdad que él pidió no involucrar a Juan Carlos Giraldo ni al magistrado Barceló, temas de 2015, porque a nosotros, a Álvaro Uribe, no le interesa sino la reunión de 2009. O sea que ahí no hay contradicción entre Juan Carlos Sierra y el doctor Cadena. Le dije yo, ¿usted tiene manera de hablar con quién por allá? Me dijo, directamente con él. Le digo yo, dígale que lo importante es que él aclare lo que quiera decir, que si tiene que quitarle o agregarle a esa declaración, que tranquilo, ya mismo lo voy a hacer, buen hombre. Mire esto. Juan Carlos Sierra el Tuzo le hizo saber a Roque Arizmendi que él no quería mencionar, en este caso al doctor Barcelona y a Juan Carlos Giraldo, que a nosotros nos interesaba era el tema de la reunión de 2009, que estos temas son del año 2015 y son aparte. Esto hay que concordarlo con la decisión de la Corte de 2015, que en apelación denegó a Juan Carlos Sierra el Tuzo la posibilidad de entrar a Justicia y Paz. Juan Carlos Sierra dijo, me ofrecieron entrar a Justicia y Paz en 2015. Mire la validez de estudiar esa hipótesis de las ofertas de Juan Carlos Giraldo. Apenas en ese 2015, la Corte le denegó, creo que ya en un recurso de última instancia, la posibilidad de entrar a Justicia y Paz. O sea que cuando él habla con Juan Carlos Giraldo, él sí tenía la expectativa de entrar a Justicia y Paz. Y Juan Carlos Giraldo, dice Juan Carlos Sierra, se la propuso. Yo no entiendo por qué se descarta eso. ¿Qué problema hay en investigar a Juan Carlos Giraldo? ¿Por qué es de aquí? ¿Por qué ha estado en roscas de la Fiscalía? No, a todos hay que investigarlos. Yo he acudido a este juicio todos los días que me levanto a estas audiencias. Me levanto mortificado, pero he acudido por respeto a la institucionalidad de este país. ¿Cómo la defiende uno si no la respeta? Entonces a mí sí me extraña mucho que de entrada se diga, eso es mentira de Juan Carlos Sierra. Juan Carlos Giraldo es inocente. Bien cercano a la Fiscalía, Juan Carlos Giraldo. Sobre todo esa Fiscalía del doctor Montealegre. Todo lo que he dicho es coherente con las menciones que Juan Carlos Sierra inicialmente hizo de Juan Carlos Giraldo y que después pidió que se quitaran porque no era de nuestra incumbencia. Que diga lo que quiera, que le ponga, le quite. Es una expresión coloquial de uso común en la región antioqueña. Señora juez, yo mantengo muy presente, y se lo digo a los jóvenes, algo que decía el escritor argentino Borges. Hay que estar en el universo desde la provincia y hay que estar en la provincia desde el universo. A mí no se me ha podido quitar el empaque provinciano de Antioquia y no propiamente el Parque de Berrío. Y mantengo esos dichos, el dejo de mi voz, pero no se puede interpretar una expresión coloquial de esa región como una invitación a la mentira. Que le ponga o le quite, diga lo que quiera, demuestra lo contrario al dolo de determinar una declaración mendaz, porque quien actúa con esa intención no va a dejar al arbitrio del declarante las afirmaciones que libremente emanen de su voluntad. Si yo tuviera el interés, la intención
de llevarlo a una mentira, no habría dejado al arbitrio de él lo que debía decir. Y aquí cuando se dice que le agregue, que le quite, diga lo que quiera, se demuestra que eso se dejaba al arbitrio de él. Por favor, doctora, ponemos cuidado, por favor. En la primera parte del informe de la doctora Carolina Vargas Villamil, firme técnico pedida inicialmente por la Fiscalía. Ella dice que le dije al doctor Cadena que Juan Carlos Sierra el Tuzo declare la verdad. Eso está en el informe que dio aquí Carolina Vargas Villamil. Está también, lo dijo algo parecido el doctor Juan Felipe Amaya, ahora lo vamos a ver. Me voy a referir más adelante a Nora Zuleta. Ahora la manera como se ha presentado esto, ahora lo vamos a ver. Que lo que dijo Mancuso, que fue una oferta humanitaria, pues los que fueron a esa cárcel de Piedad Córdoba y el senador Cepeda, de tontos no tienen. Ellos no iban a llegar burdamente a decir, declárenos sobre las relaciones de Uribe con los paramilitares y tenga este beneficio. Eso lo hacen, lo hicieron, con delicadeza. Cuando veamos a Rodrigo Lara dijo, claro, que preguntamos por el gobierno, por los militares, y había que preguntar por Uribe, que era la cabeza del gobierno. Y estábamos preguntando para que no se perdiera la posibilidad de la verdad por las relaciones de militares, empresarios, de Uribe con el paramilitarismo. Dice, no. Y la senadora Piedad Córdoba hizo una oferta humanitaria para sacar la familia de Juan Carlos Sierra del país y darle un asilo. Vuelvo al tema de por qué la importancia del 2015, señora juez. Esto ha encontrado el equipo investigador, el doctor Franklin. El Tribunal de Medellín, magistrado Olimpo Castaño Quintero, había expulsado de Justicia y Paz a Juan Carlos Sierra el Tuzo, pero la Corte Suprema, como hecho notorio, con ponencia de los magistrados Barceló y José Leonidas Bustos, tan solo resolvieron la apelación el 25 de noviembre de 2015. En una sentencia, ahí está el número. Es decir, tuvieron al Tuzo Sierra en sus manos y tan solo se decidieron a resolver la situación del Tuzo cuando ya no les quiso servir y confirmaron la exclusión de Justicia y Paz. Esto contradice lo que dijo el abogado del ministro de Justicia. Eso no fue un invento del Tuzo, ni mío, ni el doctor Diego Cadena. El Tuzo tenía en ese 2015, mientras hablaba con Juan Carlos Giraldo, la expectativa de que por decisión de la Corte Suprema de Justicia pudiera estar en Justicia y Paz. Y se la ofreció Juan Carlos Giraldo. Y dijo que le mandaban ese mensaje. El doctor Jaime Granados dice, yo fui compañero del doctor Barceló, un hombre probo. Yo no sé quién le mandó ese mensaje. Se lo mandó la Fiscalía, ¿quién se lo mandó? Lo cierto es que la hipótesis de que Juan Carlos Giraldo le llevó ese mensaje a Juan Carlos Sierra es una hipótesis a examinar. Porque Juan Carlos Sierra, mientras hablaba con Juan Carlos Giraldo, tenía la expectativa de que la Corte revocara la decisión del Tribunal de Medellín y lo aceptara en Justicia y Paz. Y esa expectativa se desvaneció apenas con una decisión contraria de la Corte del 25 de noviembre de 2015, cuando casi terminaba el año. Bueno, ya dije, la acusación que en ese momento me hizo
el abogado del ministro de Justicia de que yo instrumentalizaba a los abogados. Ay, doctor Lombana, usted que es tan bravo para otros temas, tiene que ser bravo para todos, o quitarse la bravura para todos. Pero a mí me dolió mucho que dijeran eso de usted. Señora juez, usted no sabe, yo detrás de esa pantalla apretaba las manos. Yo instrumentalizar a estos señores. Ruth, Lisa Ruth. La señora Ruth trabajó durante 23 años en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Yo muy respetuosamente a la señora fiscal le quiero recordar esto. Es que 23 años en la CIA, sin una tacha. Eso no es para entrar a desconocerlo, ni para entrar a poner en duda a la señora, pero no quedó ahí. Expresó que desde 2012, cuando terminó su trabajo con la CIA, se vinculó a una firma privada de inteligencia en la cual continúa, donde actualmente se desempeña como presidente. O sea, 23 años en la CIA y 13 años en esa firma. Son 36. Por Dios, una señora de 60 años. Edad que dijo que aquí que tenía. 36 años en esta tarea sin tacha. Yo creo que si esa señora hubiera tenido tachas en los 23 años de la CIA, no la hubieran vinculado a esa empresa. Y que si hubiera tenido tacha en esa empresa, no habría durado 13 años y no sería hoy la presidenta. Tomó una declaración a Juan Carlos Sierra. Expresó la señora Ruth que tuvo reuniones con Juan Carlos Sierra el Tuzo. En la primera participó presencialmente el abogado Manuel Retureta, quien ha sido abogado de Juan Carlos Sierra. En la segunda, la participación del doctor Retureta fue por teléfono. ¿Qué razón hay para que pongan eso en duda? Como lo puso aquí la fiscalía. ¿Qué prueba hay para que digan que no participó el doctor Retureta? Cuando además la doctora Lisa Ruth fue muy clara en decir que eso se permite en los Estados Unidos y que queda a opción del declarante. Sobre todo que en otras ocasiones aquí, ahora no pudimos localizar al doctor Retureta, yo no lo conozco. Lo único que supe de él en todo el proceso, porque él acompañaba a Juan Carlos Sierra como su abogado. Pero yo recuerdo que cuando él dijo que en esa reunión no se habían cometido delitos, sí se le creyó todo a él. Entonces, cuando el doctor Retureta dice, yo estuve en esa reunión y allá no hubo delitos, yo no hubiera permitido que se hubiera hablado de temas delincuenciales, porque le creyeron. ¿Y por qué ahora no creen a una señora seria de trayectoria, que el doctor Retureta estuvo en la primera reunión presencialmente y en la segunda por teléfono? Es muy claro. Yo pensando en lo que dijo el doctor Retureta, que además lo oí, porque lo dijo en medios de comunicación aquí, y dije, pues claro, es lo mismo. Sí, no le pidieron mentir ni callar. Es posible que haya esa misma norma en la legislación penal de los Estados Unidos que aquí. El doctor Retureta, por las preguntas que estaban haciendo sobre agentes del Estado colombiano, empresarios, Álvaro Uribe, mi hermano, etcétera, que no le pidieron mentir o callar, que no cometieron delito, eso no quiere decir que no hubieran preguntado. Eso no quiere decir que no hubieran ofrecido el beneficio, que el beneficio lo han confirmado todos, lo han matizado. Salvatore Mancuso dijo que le ofreció la senadora Piedad Córdoba y que era humanitario. Y aquí dijo el doctor Rodrigo Lara también que Piedad Córdoba. Y también afirmó que el senador Cepeda en ese momento, que no estaba en el Congreso, era de la comitiva de la señora Piedad Córdoba. Aquí lo dijo Rodrigo Lara, aquí lo escuchamos. Expresó la señora Ruth que tuvo reuniones con Juan Carlos Sierra. En la primera participó presencialmente el abogado Manuel Retureta, quien ha sido abogado de Juan Carlos Sierra. En la segunda, la participación del doctor Retureta fue por teléfono. En la primera, Juan Carlos Sierra el Tuzo y su abogado, el doctor Retureta, le dijeron a la señora Ruth que querían verificar que ella iría a proceder con toda honestidad. Y al verificarlo accedieron a la segunda. En la primera, Juan Carlos Sierra
aceptó entregarle una declaración. Lo que yo entendí, y espero no estar equivocado, es que en la primera reunión se habló todo. Y ellos entraron en confianza y vieron que no era una trampa, que la señora era honesta y se comprometieron a entregarle la declaración, que se la entregaron en la segunda reunión, por escrito. Tras leer el documento, la señora Ruth solicitó algunas correcciones de forma, sin que se realizara ninguna modificación sustancial al contenido de la declaración. La señora Ruth informó que tiene la certeza que esa declaración la escribió Juan Carlos Sierra el Tuso, porque él llevó todo el soporte documental. Agregó la señora Ruth que él, Juan Carlos Sierra, es muy detallista en mantener todos los elementos que ayuden a la memoria. Dijo la señora Ruth que ella lee y entiende español, que lo habla moderadamente, que Juan Carlos Sierra el Tuso también, que el doctor Retureta habla perfecto inglés, que en esa segunda reunión, en la conversación con ellos, confirmó que Juan Carlos Sierra le dijo la verdad. O sea que es la declaración producto de dos reuniones. En una donde construyen confianza y hablan de todos los temas. Se comprometen a entregarle todo lo hablado, la declaración escrita, se la llevan, le muestran documentos, ella tiene esa conversación con el Tuso. Y ella confirma que el Tuso, en su concepto, el Tuso dijo la verdad. No digamos que el Tuso dice la verdad, miente. Yo lo extradité. Algo tiene que haber pasado con él y las autoridades de los Estados Unidos que lo dejaron allá. Y él tiene un elemento coercitivo muy eficaz. Si él se pone a decir mentiras, o lo meten a la cárcel o lo deportan. El acuerdo, merced al cual él está en los Estados Unidos, es muy exigente. Muchas veces en el interrogatorio a la señora Ruth se mencionó la presencia por teléfono del doctor Retureta, abogado de Juan Carlos Sierra el Tuso, en esta segunda reunión. La señora Ruth informó que en los Estados Unidos es común que asiste el abogado, también por teléfono, a criterio de la persona cuya declaración se va a recibir. En esta segunda reunión con Juan Carlos Sierra el Tuso, dijo la señora Ruth que acudió en compañía de un asistente que le ayudó también en la traducción al inglés. Dijo la señora Ruth que la declaración de Juan Carlos Sierra el Tuso la hizo llegar a los abogados de Álvaro Uribe y doctor Granados para que a su vez fuera allegada a la corte, el mismo procedimiento, a la corte para que investigue. Radicado en la corte, como era la norma, que no tuvo excepciones. Dijo la señora Ruth que también intentó contactar a Salvatore Mancuso, pero que éste, a través de su abogado, se negó a hablar con ella. Agregó la señora Ruth que tiempo después quisieron contactarla de donde Salvatore Mancuso, pero que ya ella no accedió porque el caso para el cual había sido contactada ya estaba cerrado. Yo hablé una vez con ella, que vino a mi casa, y no volví a hablar con ella. Y en esta ocasión, Franklin la buscó desesperadamente. Yo le escribí a Luis Alberto Moreno, se necesita que esta señora declare en el juicio, que esté en África, que en una parte la otra. Finalmente, ella llegó y se vio que ella no estaba negada a declarar, que estaba en un viaje lejano y que cuando regresó a su casa en los Estados Unidos declaró. Yo creo que se notó la espontaneidad de la señora, el profesionalismo con el cual declaró. Manifestó la señora Ruth que fue contactada por Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, mis hijos, quienes a su vez supieron de ella por intermedio del doctor Luis Alberto Moreno. Agregó la señora Ruth que se reunió con los Uribe Moreno en Bogotá y posteriormente con Álvaro Uribe en la casa en los alrededores de Medellín. Agregó la señora Ruth que la familia Uribe le pidió contactar a paramilitares para indagar si Álvaro Uribe había tenido alguna participación en el paramilitarismo. Dijo la señora Ruth que advirtió que ella llevaría a cabo este trabajo de acuerdo con las reglas éticas y legales, que buscaría solamente la verdad
y no aquello que se quisiera escuchar del investigado. Esto es trascendental. Dijo la señora Ruth que esta razón, compartida por los Uribes, la llevó a aceptar el encargo de la investigación que le solicitaban. Expresó la señora Ruth que los Uribe nunca le pidieron que se le sugiriera al investigado mentir o callar, que se le ofreciera beneficios. Cuando yo he mencionado, señora juez, y haré una pequeña nota al final, que siempre he dicho la verdad, he dicho, está el pedido de verdad antes de la llamada del 26 de mayo, después. Está la prueba de que siempre dije la verdad por interceptaciones telefónicas y también por declaraciones de personas, como declaró Vicky, y también por comunicaciones entre terceros, como la comunicación que se mencionó esta mañana entre Williamson y Vicky Jaramillo, y también por lo que dijo Lisa Ruth. Es que es una señora de 23 y 13, de 36 años en esta actividad, una señora de 60 años, sin una glosa. Y ella dice que nosotros aceptamos, mis hijos y yo, la condición que ella nos puso. Es una prueba bien importante de que yo siempre pedí la verdad. Aquí no hay una interceptación telefónica de la cual dijeron, Uribe decía eso para simular. Aquí hay la expresión de una señora que en la investigación norteamericana lleva 36 años. Agregó la señora Ruth que Juan Carlos Sierra el Tuzo nada le pidió. Manifestó que ella nada aceptaría que violara los principios éticos o las normas legales. Dijo la señora Ruth que ella tiene licencia para actuar como investigadora en todos los estados de los Estados Unidos. Eso que es importante. Digamos que se equivocó la Florida con ella. Se equivocaron los 52 estados. Los 52 estados de la Unión Americana le dieron licencia a una señora incapaz, a una señora de bajo rigor profesional, una persona que tenga esa licencia para actuar en los 52 estados, tiene que ser una señora que tenga una reputación muy alta en los 52 estados. Dijo la señora Ruth que ella tiene licencia y que su asesor, quien la acompañó a la reunión con Juan Carlos Sierra el Tuzo, en ese momento tenía licencia de aprendiz. Eso quedó claro, despejó la duda. ¿A quién llevó de asesor? A un señor que tenía licencia de aprendiz. Relató la señora Ruth que tanto los investigadores como los investigadores aprendices, como los abogados en los Estados Unidos, tienen que cumplir con todos los principios éticos y las normas legales, cuya violación puede producir sanciones administrativas y también juicios criminales. Ella estaba expuesta en esta actividad, como en todas las suyas, a sanciones administrativas o a juicios criminales. La señora no narró a través de un ejemplo, de un caso, cómo se adelanta en su experiencia una investigación de manipulación de testigos. Oye a la señora fiscal preguntándole por eso. Y ella le expresó en términos sencillos cómo se adelanta. Se refirió a un caso en el cual un testigo cambió de versión porque le regalaron un Rolls Royce. Aquí el único regalo que me imputan a mí es que le mandé un reloj de regalo a Vélez, cuando en 46 años de casado no le he mandado un reloj de regalo a mi señora, ni los uso. Allá mandan Rolls Royce. Esto es muy grave. Yo he sufrido tanto con este juicio, señora juez. Fue enfática la señora Ruth en reiterar que ella jamás aceptaría pedirle a un investigado que mienta o que calle. Expresó la señora Ruth que nunca antes había conocido al doctor Diego Cadena, que lo conoció después de sus reuniones con Juan Carlos Sierra el Tuzo, y por un asunto totalmente diferente, por un tema que tenía que ver con otras personas y la corrupción de Odebrecht. Qué tristeza que la corrupción de Odebrecht siga impune en Colombia. Agregó la señora Ruth que el doctor Diego Cadena tiene buena reputación en entidades de justicia de los Estados Unidos. La señora Ruth es una persona de alta competencia
profesional. Al final yo voy a decir unos temas sobre Diego Cadena y voy a incluir este, porque se dijo, no, es que Uribe puso un abogado de la mafia, Uribe violó el principio del riesgo prohibido. No, no, señores. Cuando él me busca y llega a mi casa, digo, ¿pero usted por qué sabe eso, señores, que están en la cárcel de Estados Unidos? Porque yo defiendo presos colombianos que han llevado a otras cárceles. ¿Usted tiene visa? Sí, señor. Y actúa en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos. Yo fui cuidadoso en esas preguntas. Y oigan lo que dijo la señora Ruth hace pocos días aquí. Salvatore Mancuso. Perdón, señor Uribe. Antes de pasar a ese testigo, le propongo hacer la pausa en este momento. Ya llevamos 2 horas y media. Entonces, hacemos la pausa hasta las 4 de la tarde. Gracias, señoría. ¿Qué horas son? Gracias, señor. 12 minutos. Su señoría, hay un micrófono abierto en sala.
Perfecto, siendo las 4 de la tarde, podemos continuar, señor Uribe. Gracias, señora juez. Entonces, cuando usted decretó este receso, estábamos en lo de Juan Carlos Sierra, íbamos a entrar a lo que yo quiero decirle a la señora juez con todo respeto sobre la declaración de Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso confirmó aspectos esenciales de la declaración de Juan Carlos Sierra el Tuso, que son relevantes para este juicio contra mí. Salvatore Mancuso confirmó que fue él quien le propuso a Juan Carlos Sierra el Tuso que se reuniera con el grupo de Piedad Córdoba, Iván Cepeda y compañía. Esto confirma lo que dijo el señor Sierra y niega la mentira que han querido impulsarme supuestas víctimas que afirmaron que eso fue pedido por Sierra. Eso lo dijo Salvatore Mancuso. Yo creo no haberlo escuchado mal. Salvatore Mancuso confirma que efectivamente los visitantes, mencionó específicamente a Piedad Córdoba, le ofrecieron asilo para la familia de Juan Carlos Sierra. Salvatore Mancuso atenuó el tema y dice que fue un asilo humanitario. El doctor Diego Cadena está en un juicio por haber hecho unos giros humanitarios. Y yo, que no tuve participación alguna, aparezco como determinador de sobornos de testigos. Salvatore Mancuso confirma que en esa reunión los visitantes le preguntaron a Juan Carlos Sierra el Tuso por vínculos con los paramilitares de mi hermano y yo. El Tuso contestó que nada le constaba. Esto es lo mismo que narró Juan Carlos Sierra el Tuso. Ya vino un tema sobre la seguridad democrática, que aquí dijo Salvatore Mancuso. Es una discusión inacabable. Yo creo esa política de seguridad le hizo bien al país. Él dijo otra cosa. Repito a los colombianos en este alegato final ante la señora juez, que para garantizar la verdad hablé personalmente con el embajador de los Estados Unidos, William Brownfield, quien públicamente dijo que Estados Unidos daría todas las facilidades para que el Estado colombiano accediera a las cárceles norteamericanas. Hablo del Estado colombiano, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el pueblo colombiano, todas las extradiciones en Colombia, y el gobierno que presidía autorizó casi 1.200, obligan al país requiriente a facilitar ese acceso del Estado colombiano. Ese acuerdo de cooperación judicial con los Estados Unidos tuvo unos ajustes en nuestro gobierno, siendo ministro el doctor Fabio Valencia. Ajuste que le dio más agilidad. Esto desvirtúa aquello de que esa extradición fue para sepultar la verdad. Esto diría yo de Salvatore Mancuso. Lo de Fabián Rojas sobre este evento ya lo he mencionado. Juan Carlos Giraldo. Esto es de 2 párrafos. Dejó en evidencia su amistad de muchos años con el doctor Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia. También el contacto permanente que tenía con su fiscalía. Además que su señora trabajaba con Eduardo Montealegre. Juan Carlos Giraldo no solamente tuvo contacto con la fiscalía a través de prensa de este organismo, sino también con el fiscal Montealegre directamente. Un factor que apenas aparece es la amistad del jefe de prensa de la Fiscalía, Omar Jaimes, con Juan Carlos Giraldo. No se pudo tratar el tema de la razón y de la carpeta que Juan Carlos Giraldo me mandó con la señora Nora Zuleta y con su difunto esposo Darío Montoya. Se trató más adelante con Nora Zuleta. ¿Por qué en esta oportunidad no se pudo tratar?
porque en el interrogatorio la señora fiscal no preguntó ese tema. Y al no haber preguntado ese tema a la señora fiscal, el doctor Granados no pudo incluirlo en el contrainterrogatorio. Tema esencial. Yo me duelo que ese tema esencial no se le proscribió el ingreso al contrainterrogatorio al no mencionarlo en el interrogatorio. Nora Zuleta. Dijo Nora Zuleta que en febrero de 2018 el periodista Juan Carlos Giraldo la visitó a ella y a su esposo Darío Montoya, que en un desayuno el periodista Juan Carlos Giraldo le indicó que tenía unos documentos que podían ayudar a Álvaro Uribe. Manifestó a la doctora Zuleta que los documentos eran un diagrama en el que aparecía el senador Cepeda, la doctora Piedad Córdoba y una relación de los reclusos a quienes visitaron. Ella dijo aquí que fue candidata por el Centro Democrático a la alcaldía de La Virginia. ¿Sí? Entonces, a Juan Carlos Giraldo, que fue a hablar con Juan Carlos Sierra, en el momento que estaba por resolverse aquí, si Juan Carlos Sierra entraba o no entraba, Justicia y Paz, hay que creerle todo o taparle. Pero a esta señora que vive en La Virginia por ser del Centro Democrático, no se le crea. Son muy desbalanceados. Usted es una señora correcta, respetable. Expresó la doctora Zuleta que el periodista Juan Carlos Giraldo dijo que yo no era de sus afectos, pero que no quería hacerme daño y que si me podía ayudar lo haría. Dijo la doctora Zuleta que me visitó con su esposo, el doctor Darío Montoya, para entregarme los documentos que el periodista Juan Carlos Giraldo le entregó a ellos. Esos documentos los entregué a la oficina del doctor Granados. Los hicieron llegar a la Corte Suprema para su investigación. Están en el juicio, señora juez. Hace parte de ese conjunto documental que el doctor Granados presentó a la Corte para que la Corte investigara. Aquí le exhibieron a la señora Nora Zuleta los documentos y lo reconoció. Tanta como esquivaron la presencia de la doctora Nora Zuleta, que no querían que declarara, que no permitieron que el interrogatorio le preguntara por estos temas. Y la señora Nora Zuleta, yo creo que, estoy seguro, convicción en mi alma, es que con lo que ella dijo reforzó que yo he dicho la verdad. Parecía muy extraño que ella me hubiera visitado, que me hubiera llevado esos documentos, que me los enviaba Juan Carlos Giraldo, pero con lo que dijo y con los documentos se confirmó que ella dijo la verdad y yo le he dicho. Me he preguntado qué interés tenía Juan Carlos Giraldo para haber mandado unos documentos supuestamente de ingresos del senador Cepeda a la cárcel. Y también hay un espacio de tiempo muy corto entre una rueda de prensa en la cual yo mencioné a Juan Carlos Giraldo, cuando ya se había hecho público este proceso, y se ve que ahí mismo él corrió y llamó a Nora Zuleta y a Darío Montoya y me mandó esos documentos. Y también se supo por qué Darío Montoya y su esposa Nora Zuleta conocían a Juan Carlos Giraldo, porque él les ayudaba con unas diligencias en Bogotá que tenían que ver con algo de Urabá. El informe del doctor Juan Felipe, hay una mención de lo de Nora Zuleta, sí, claro, el doctor Juan Felipe que declaró aquí, dio testimonio sobre esos documentos y los que se enviaron a la Corte. El doctor Rodrigo Lara. Dijo el doctor Lara que la doctora Piedad Córdoba hizo parte de la comisión del Senado para observar y hacer seguimiento al proceso de extradición y la colaboración con la justicia de Colombia de los jefes paramilitares, para ese entonces recluidos en cárceles de Estados Unidos. El doctor Lara confirmó que el hoy senador Cepeda hacía parte del equipo de la doctora Piedad Córdoba. Aquí lo dijo. Yo creo no mentir cuando tomé nota de eso, creo no haberme engañado y aquí lo digo. Expresó el doctor Lara
que luego de esas visitas definieron elaborar un acta que presentarían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de las afirmaciones realizadas en esas visitas, afirmaciones expresadas, mejor que realizadas. Ahí me equivoqué yo en lo que escribí. En esas visitas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que él ofreció escribirla, pero que la doctora Piedad Córdoba dijo que su equipo, del que hacía parte el senador Cepeda, según el doctor Lara, se encargaría de elaborarla. Recordó el doctor Lara que la comisión que visitó a los exparamilitares en Estados Unidos trató de incluir falsamente a mis hijos, Tomás y Jerónimo, en el acta que presentarían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Manifestó el doctor Lara que una vez le entregaron el documento para su firma, no lo firmó, porque encontró discrepancias e inexactitudes respecto a la reunión y lo dicho en específico por Salvatore Mancuso. Dijo el doctor Lara que devolvió el documento inmediatamente y llamó la atención porque hacían mención de los hijos de Álvaro Uribe y eso era una falsedad. El doctor Lara manifestó que no firmó ese documento por esa inexactitud que desapareció en el acta final. Esto se puede verificar en las dos versiones del acta final que llegaron a la Corte procedentes de la Comisión Interamericana. En lo que tiene firmado el doctor Lara, no aparece la mención a mis hijos. Entonces eso, de ahí se deduce que él no la firmó cuando había mención a mis hijos y sí la firmó cuando corrigieron eso y que él dijo que era una falsedad. Sí, él no, el doctor Lara no es del Centro Democrático, a mí me parece un hombre inteligente. Tuvo 7 años en mi gobierno, lo aprecio. Y esto dijo, se puede verificar, mirar las dos versiones del acta. Manifestó el doctor Lara que él expresó su descontento porque la doctora Piedad Córdoba había revelado información obtenida de las reuniones con los jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos. Dijo el doctor Lara que la información fue usada de manera irresponsable por la doctora Piedad Córdoba. Recordó el doctor Lara que en su momento su UTL presentó un riguroso informe de esas visitas, en el que manifestó de manera pública su disgusto y molestia por las declaraciones que hacía el senador Cepeda relacionadas con las visitas de los paramilitares en Estados Unidos, teniendo en cuenta que el senador Cepeda no hacía parte de la comisión del Senado. Yo entiendo que en el 2009 el doctor Iván Cepeda no era senador y tampoco representante, que entró al Congreso en la elección del 2010, a la Cámara. El doctor Lara manifestó que en la reunión con Juan Carlos Sierra se habló de mi persona. Se habló de mi persona. Eso es bien importante. ¿En qué contexto? Dijo que se preguntó por funcionarios, sector privado, por militares, relación con los paramilitares. Por supuesto, se habló de quien presidía el país, del presidente de la República en ese momento, que era Álvaro Uribe. Dijo el doctor Lara que existieron ofrecimientos de asilo de la doctora Piedad Córdoba a la familia Juan Carlos Sierra en Europa, Suiza o en su defecto en Argentina. A mí, yo ya he hecho esta interpretación en este juicio. Esa reunión, con todo ese ánimo publicitario que demostró después y que objetó el doctor Lara, se probó claramente que tenía un clarísimo interés político. Un clarísimo interés político. Y aquí ha habido un interés político inocultable, que es vincularme con paramilitares y afectar mi reputación.
Yo no veo mayores discrepancias entre la declaración de Salvatore Mancuso y la del doctor Lara. Ambos dicen que hubo esa oferta de Piedad Córdoba, que humanitaria. Lara, lo que se dice es que el doctor Cepeda hacía parte del equipo de Piedad Córdoba. El doctor Lara fue más allá, habló de inexactitudes por las menciones a mis hijos. Pero en esas actas, señora juez, porque Lara dijo, no, yo no firmé por esas inexactitudes. Pero, como aparece la firma de él, lo es sino verificar. Lo que él firmó no tiene la mención de mis hijos. Quiere decir que eso lo corrigieron. Sin embargo, hay una cosa muy grave que la debe saber la justicia y la opinión pública colombiana. A la corte llegaron dos versiones de esa acta. Me estoy refiriendo a lo que dijo el doctor Lara aquí. Ah, perfecto, doctor. Doctora, de A lo que dijo el acuerdo, doctor Lara ¿era aquí. eso lo que quería decir? Ah, No, siguiendo yo no los le- parámetros yo no voy a del presentar doctor. las actas, señora fiscal, Sí, porque sí, no hacen parte del juicio. perfecto. Pero sí tengo que referirme a lo del doctor Lara aquí. Por lo siguiente, es que eso, todo eso se debía investigar. Lo del doctor Lara es una puntica y un iceberg para que el país conozca esa verdad. ¿Por qué si el doctor Lara dijo que había inexactitudes, firmó? Y él dijo que inicialmente no había firmado, porque las corrigieron, porque no aparecieron mis hijos. Y entonces revisando la firma en las dos actas, en una aparece mencionado el expresidente Santos y otros, en la otra lo sacaron. Un manejo político de esas actas. En el 9, el doctor Santos era adversario del doctor Cepeda, pero en el 19 ya eran grandes amigos por el Acuerdo de La Habana. Grave para el país esto. El doctor Iván Velázquez. El señor el ministro negó lo expresado por Juan Carlos Sierra de las reuniones que tuvieron. Más adelante en el juicio no se puede escuchar al doctor Retureta. Habría sido muy importante. El ministro Iván Velázquez se refirió a un episodio que vivimos juntos a finales de 1992. Lo traigo y no es de este juicio porque aquí lo refirió el doctor Iván Velázquez. Cuando con el alcalde de Medellín, doctor Luis Alfredo Ramos, quien nos dijo estar autorizado por el presidente Gaviria, siendo el doctor Iván Velázquez procurador general, nos citaron a unos congresistas a ver qué se podía hacer para frenar la acción terrorista de Pablo Escobar contra Medellín. Se acogió mi idea de pedirle a través de la señora a Pablo Escobar que se entregara, con garantías de seguridad y que no siguiera destruyendo a Medellín. Él era procurador regional, el doctor Iván Velázquez, era procurador regional. Ahí nos equivocamos, pusimos procurador general, era procurador regional. Ese 9 de diciembre se brilló un tremendo atentado en el Hotel Orquídea Real de Bogotá. Yo no sé cómo salí vivo. Lo hizo el ELN, esos luchados de Ecopetrol que estaban en unas habitaciones próximas a la mía. Uno de ellos quedó en una situación muy difícil. Por ahora lo encontré hace poco en España, en una universidad en silla de ruedas. Eso sí que me dolió. Y entonces, y Pablo Escobar pone esas bombas de Medellín. Aquí el ELN haciendo destrucción. A Pablo Escobar. El ELN en el año 92, yo había tramitado la ley 50, estábamos tramitando lo que un año después se convirtió en ley 100. Tremendo fue eso. ¿Quién más que yo iría a estar preocupado por eso? Y lo que sufrimos. Una de esas bombas de Pablo Escobar asesinó a la señora y al hijito de quien era mi suplente en el Senado de la República. Vivíamos años espantosos. ¿Qué le pedimos a la señora Pablo Escobar? Que se entregue, por favor, que no siga destruyendo a Medellín. ¿Qué importancia tiene esto que dijo aquí el doctor Iván Velázquez?
Lo importante es que a las nuevas generaciones, basado en esto, les puedo decir que el doctor Iván Velázquez reconoció aquí que esa reunión la hicimos pública. Yo se lo dije al periodista Yamid Amad, el país lo conoció. Yo soy un hombre que he manejado la vía pública seguramente con errores, pero la he manejado correctamente. Yo no haría una reunión de esa manera clandestina. Se hizo por unas circunstancias de hecho narradas, que están frescas en la memoria de los colombianos, en presencia del Procurador General, y se le transmitió al país. Ese testimonio de Iván Velázquez en ese punto es un testimonio que indica que siempre he procurado decir la verdad y no actuar clandestinamente. Pero el doctor Iván Velázquez negó las afirmaciones de Juan Carlos Sierra. Y también negó la vieja disputa política conmigo desde la universidad. Entonces queda a pensar, no, es que Álvaro Uribe le dijo eso al Tuzo para que él lo dijera. El abogado del ministro de Justicia citó una frase mía: yo hago mal cuando me meto en la ironía. Le debiera aprender al doctor Lombana y al doctor Granados. Yo no los veo involucrados en la ironía. Yo aquí le dije al doctor Iván Velázquez, entonces le voy a tener que ofrecer grandes excusas, porque hasta hoy yo lo tenía como la persona con quien habíamos estado en bandos opuestos frente al movimiento estudiantil. Yo veo que el equivocado soy yo, y sin embargo pasé todas estas décadas con esa equivocación. Sí, señora juez, yo dije eso, pero no en el sentido como lo menciona el abogado del ministro de Justicia, un joven bastante hábil para la ironía. Yo lo dije para decir de manera irónica que yo sí sentía esa animadversión entre el doctor Iván Velázquez y yo desde la universidad. Se veía claramente en las posiciones frente al movimiento estudiantil, en los largos paros en el claustro, que él estaba más atrás y yo más adelante. En todas esas reuniones del Teatro Camilo Torres, todos convergíamos. En el cuarto piso de la Facultad de Derecho, todos llegábamos, los de los niveles más avanzados y los más atrasados, y allí estaban nuestras disputas. Él era de ese bando respetable, yo era de un movimiento disidente contrario. ¿Por qué negar esa discrepancia política? Y algo muy importante, en esa declaración se menciona aquí lo de Tasmania. Y en ese evento de Tasmania estuvo involucrado el doctor Iván Velázquez, hace muchos años, siendo yo presidente. Y en ese evento se recordó esa vieja controversia entre él y yo de muchos años. Germán Gómez, jefe de prensa de la Corte. Lo importante de Germán Gómez es que él recogió una declaración de Juan Carlos Sierra en la W y la mandó a la Corte. Esto demuestra que los únicos que mandábamos temas a la Corte para que lo investigaran no éramos nosotros. También había otras personas y lo vimos de un preso. ¿Y cuánto le llegaron a la sala de instrucción? ¿Cuántos escritos esos sin autor contra mí? Por Dios. Nosotros afortunadamente todo lo que mandábamos era firmado por el doctor Granados, por Juan Felipe Amaya, un caso que lo vamos a ver en lo de Cómbita, firmado por el doctor Diego Cadena, y todo para que se investigara. Bueno, eso se le recordó la memoria, refrescó la memoria al doctor Germán Gómez, eso quedó claro. Señora juez, son las... ¿Qué horas son? Sí. En este caso de Juan Carlos Sierra queda claro que yo lo extradité, que nunca hemos hablado.
que lo extradité en el 2009, que me llegaron esas informaciones en el 2018 por unas personas serias, Fabio Valencia, Roque Arismendi, que Roque lo recibió de Juan Manuel Aguilar, a quien había conocido como odontólogo en Año Rural, en ese querido municipio. Los que estén oyendo les hago llegar un saludo lleno de afecto, de San Vicente Ferrer, Antioquia. Y que yo no solamente le pedí al doctor Cadena la verificación, sino al doctor Jaime Granados, y para que insistiera ante el doctor Granados y le hiciera seguimiento al doctor Fabián Rojas. Eso es bien importante, que no hubo manipulación ni pedido de mentiras, tampoco pedido de que se quedara callado, tampoco, y lo que se quiso presentar como una mentira mía, lo aclaró muy bien él. Él dijo, sí, yo primero le dije al doctor Cadena lo de Juan Carlos Giraldo y el doctor Barceló, pero después dije que sacaran eso, porque eso es una cosa distinta a lo de 2009, eso era en el 2015. Y traje una cosa muy importante para este juicio, esa decisión de la Corte de noviembre del 2015, que definitivamente le cerró a Juan Carlos Sierra el acceso a justicia y paz, y mostrar por qué en esas reuniones con Juan Carlos Giraldo 2015 hay que valorar la hipótesis de Juan Carlos Sierra de que Juan Carlos Giraldo le habló de ingreso a la JEP, a Justicia y Paz, porque todavía no estaba cerrado ese camino. Y yo creo que aquí no hay ninguna manipulación de testigos, aquí no hay ningún pedido de mentira, no hay ninguna oferta de beneficios. Yo le pediría, señora juez, muy respetuosamente que me absuelva en este caso.